Resistencia, donde no solo analizamos el mercado, lo leemos desde las trincheras de la vida. Mientras los imperios se tambalean, Bitcoin permanece como testigo silencioso del cambio. Hoy nos adentramos en las profundidades de un mercado que muestra su lado más feroz. Solo aquellos con visión y temple de acero podrán navegar estas aguas turbulentas. Así que prepárense para un análisis que podría redefinir sus estrategias en este océano de oportunidades y riesgos. El dinero institucional está dejando de lado las excusas y está entrando a lo bestia. Los ETF no solo están validando el mercado, lo están reescribiendo. Mientras muchos siguen esperando el mejor momento para comprar, los gigantes financieros ya están dentro. Y no tocan la puerta, la tiran abajo. ¿Los toros de Bitcoin lograrán cerrar sobre los $110K antes de que expiren $13.800 millones en opciones? El mercado se convierte en una arena de combate. Es una batalla épica entre ballenas, traders y derivados que huelen a sangre. Si los toros ganan, los $110K serán solo una parada en la autopista al próximo nivel. Si pierden, prepárate para turbulencias con olor a liquidación. Semler Scientific lanza otro misil institucional. Compra $50 millones en BTC y engorda su reserva digital. Una empresa médica no compra Bitcoin por diversión. Lo hace porque ve lo que viene. Mientras tú decides si holdear con miedo o vender por un FUD de Twitter, otros están comprando a lo grande, y lo están haciendo en silencio, sin anuncios ni memes. Porque los verdaderos jugadores no avisan, ejecutan. Las compañías de tesorería tendrán mucho más Bitcoin de lo que imaginas, lo dice un pez gordo del sector. Este no es un aviso, es una declaración de guerra financiera. Se viene una nueva ola donde las corporaciones no se conformarán con tener algo de BTC, querrán dominar el juego. Si crees que MicroStrategy fue exagerado, prepárate para ver empresas queriendo ser las nuevas ballenas del siglo XXI. Trump, memecoins y el sello presidencial. Humor involuntario o jugada maestra. En un evento más surrealista que una shitcoin con IA, el expresidente aparece usando el sello presidencial en un acto con memecoins. ¿Legal? ¿Ético? ¿Real? No sabemos, pero es puro combustible para el memeverso. Ayer el mercado nos dejó un mensaje claro, pero no todos lo escucharon. Bitcoin tocando los $108K no fue casualidad, fue un rugido. Un aviso silencioso para los que aún dudan, para los que siguen esperando la corrección ideal, mientras los ETF absorben BTC como si fuera agua en el desierto. Y no solo eso, vimos a Semler lanzarse con $50 millones como quien se lanza al vacío con fe en la red Bitcoin. Pero hoy el ambiente cambió, hay tensión en el aire, como en la antesala de una batalla histórica. Se vienen $13.800 millones en opciones, y los toros no están de paseo, están marchando directo al frente, buscando romper los $110K antes del viernes. ¿Lo lograrán? Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos, es que ya estamos dentro de la tormenta. Y en la tormenta, los verdaderos bitcoiners no corren, se ajustan la armadura. Así que hoy no es un día cualquiera, hoy es un día para estar despiertos. Para leer entre líneas. Porque mientras algunos juegan con memecoins y sellos presidenciales, otros están reescribiendo el futuro financiero a martillazos de satoshis. En las últimas 48 horas, el mundo no ha gritado, pero ha susurrado con fuerza. La tensión sigue flotando en el aire en Medio Oriente, donde la calma es más aparente que real. No estamos viendo titulares explosivos, pero los movimientos de tropas, los silencios diplomáticos y las reuniones de emergencia dicen mucho más de lo que cualquier comunicado oficial va a revelar. Y esto no es solo geopolítica, esto es volatilidad no contabilizada. Al otro lado del mundo, en las entrañas del poder económico, los bancos centrales están jugando al ajedrez. Algunos países están acumulando oro en silencio, otros están girando poco a poco hacia alternativas al dólar, y en medio de ese sutil pero firme reordenamiento, Bitcoin se va volviendo cada vez más relevante como activo neutral. Sin banderas. Sin frontera. Sin permiso. Lo curioso es que mientras el ciudadano promedio ve partidos de fútbol o TikToks virales,
Las élites económicas están reposicionando capital con precisión quirúrgica, y una parte cada vez mayor de ese capital está tocando la puerta del criptoespacio. Así que no te confundas, el mercado cripto no sube solo por hype o ETF. Sube porque el mundo está cambiando. Porque los sistemas tradicionales están mostrando grietas. Y porque en medio del ruido, Bitcoin sigue siendo la única señal pura. Análisis técnico, BTC, ETH, Sol, XRP, BTC, $108.808 Bitcoin se mantiene firme sobre los $108K, con un impulso que refleja la confianza institucional. La resistencia inmediata se encuentra en los $109.839, y una ruptura por encima de este nivel podría llevarnos a probar los $112K en el corto plazo. Sin embargo, la presión de venta en torno a los $107.160 sugiere que los osos aún no se han rendido. La batalla por el control del mercado está en pleno apogeo, y los próximos movimientos serán decisivos para definir la tendencia a corto plazo. ETH $2.556, 27 Ethereum muestra una consolidación saludable en torno a los $2.550, con un máximo intradía de $2.583, 97. La reciente actualización de Vectra ha fortalecido la confianza en la red, y un cierre por encima de los $2.600 podría abrir el camino hacia los $2.700. No obstante, la zona de soporte en $2.518, 32 será clave para mantener la estructura alcista. Los inversores deben estar atentos a posibles retrocesos que podrían ofrecer oportunidades de compra. Sol $176. Solana se encuentra en una fase de consolidación, con un rango intradía entre $173,08 y $183,16. La resistencia en $183 está actuando como un techo temporal, y una ruptura por encima de este nivel podría impulsar el precio hacia los $190. Por otro lado, una caída por debajo de los $173 podría llevarnos a probar el soporte en $165. La acción del precio sugiere que los traders están esperando una señal clara antes de tomar posiciones significativas. XRP $2,35. XRP ha experimentado una ligera recuperación desde su mínimo intradía de $2,30, alcanzando un máximo de $2,38. La resistencia en $2,40 sigue siendo un obstáculo, y una ruptura sostenida por encima de este nivel podría llevarnos a los $2,50. Sin embargo, la falta de volumen significativo indica que los inversores están siendo cautelosos. La zona de soporte en $2,30 será crucial para evitar una corrección más profunda. Hoy el mercado no habla, ruge. Mientras los ETF institucionales revientan con $2,75 billones en entradas y el BTC se planta firme sobre los $108K, el mensaje es claro. Los grandes ya no preguntan, ejecutan. Y mientras tú dudas, otros compran a lo bestia, sin mirar atrás. La batalla por los $110K está en pleno clímax, con $13,80 billones en opciones a punto de expirar. Esto no es un sábado cualquiera, es una guerra de liquidez. Si los toros ganan, se abren las puertas del próximo nivel. Si no, prepárate para temblores. Las corporaciones se suben al barco con fuerza. Semler Scientific entra con $50 millones en BTC, y desde adentro del sector ya avisan, las empresas querrán más BTC del que imaginas. No es hype. Es supervivencia financiera. Y en medio de todo, Trump, memecoins y el sello presidencial. Solo en cripto puede pasar esto. ¿Jugada maestra? No importa, es combustible puro para el memeverso. El mundo tradicional sigue temblando entre tensiones y guerras frías encubiertas. Pero acá, en esta trinchera digital, seguimos construyendo bloques, día a día, con convicción. Desde las profundidades del criptoespacio. Esto fue Satoshi Manía Cripto. Resiste con nosotros. Somos la resistencia. Somos la evolución. Y esto, apenas comienza. Cometa, ¿qué te ha parecido? Dame tu opinión. Desde las profundidades del criptoespacio. Esto fue Satoshi Manía Cripto.
Suscríbete para no perderte la próxima batalla, y si el mundo se tambalea, aquí seguimos firmes. Dale like, comparte el fuego, y únete a la comunidad. Porque en este canal, la historia se escribe en bloques, desde la resistencia del criptoespacio.